Que el Señor les bendiga en esta tarde, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempo para aprender un poco más de la palabra del Señor. Siempre hay algo nuevo que aprender de la palabra. Y si ya no lo sabemos todo, pues volver a retomarlo, a recapitularlo, a llevarlo a nuestro corazón, ¿verdad? Y en esta tarde, amada iglesia, vamos a hablar un poco de reconociendo los estorbos del enemigo. Reconociendo los estorbos del enemigo. Hay cosas que a veces no reconocemos a la primera, ¿verdad? Por ejemplo, yo que uso lentes. Cuando no traigo lentes, veo a alguien de lejos y digo, ay, ¿quién será? ¿Quién es? Y entonces ya me pongo los lentes y digo, es fulanito de tal. A veces el enemigo pone cosas que nosotros no reconocemos hasta que le pedimos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y nos ayuda a reconocer. Entonces, la enseñanza va a estar basada en 1 de Tesalonicenses 2, 17 al 18. Y vamos a leerlo. Y después de que lo leamos, tomamos un tiempo para orar, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros aprendiendo de la palabra. 1 de Tesalonicenses 2, 17 al 18 dice así. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense lo que dice aquí la palabra en Tesalonicenses. Pablo quería ir a ver a la iglesia, pero dice que hubo estorbos de Satanás para que eso sucediera. Vamos a ver si Pablo pudo superar esos estorbos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque has estado con nosotros en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Señor, bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre porque hasta aquí tú nos has guardado, porque mucha gente pensará y dirá, ¿cómo no se cansan de darle gracias, de alabar? No nos cansaremos de alabarte y de bendecirte, Señor, porque tú eres nuestra torre fuerte y nuestro escudo. Tú eres el que nos sustenta, el que nos ayuda, el que nos da fuerza, el que nos da ánimo. Dejamos esta enseñanza en tus manos, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones y nuestra vida. Ok, vamos a estar aprendiendo un poco de esos estorbos, ¿verdad? De cómo reconocerlos sobre todos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que estorbo significa, más bien el diccionario dice que estorbo significa poner en un obstáculo para la ejecución de algo. O sea, poner algo que estorbe en tu camino para que tú sigas caminando, para que tú llegues a la meta, a donde tú te propusiste llegar. Eso es un estorbo según el diccionario. En los versículos, hermanos, que leímos, el apóstol Pablo tenía la intención, el deseo de visitar la iglesia de Tesalónica y lo intentó varias veces. Él mismo lo dice, fíjense, ahí en el verso 18, fíjense lo que dice. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás estorbó, ¿verdad? El deseo del apóstol Pablo. No quiso que el apóstol llegara. Pero fíjense cómo Satanás no puede cuando tú reconoces y miras esos estorbos y Dios te ayuda a superarlos. Esto nos permite reconocer a nosotros que Satanás no solo tiene el de hurtar, matar y destruir, como dice Pedro, ¿verdad? Sino también de estorbar la obra del Señor y de estorbarnos a nosotros como cristianos. Y nos estorba, hermanos, para hacer lo bueno, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el llamado con el cual Dios nos ha hecho partícipes. Entonces, Satanás es un ser, ¿verdad?, que quiere estorbar tu vida para que no llegues a la meta. Pero Dios está con nosotros, iglesia, y nos va a ayudar a llegar a la meta. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta cuál es el estorbo que el Satanás está poniendo para que tú y yo no cumplamos el propósito, ¿verdad?, que Dios nos ha dado en esta vida. Ahora, muchas veces como no reconocemos este propósito, abandonamos, ¿verdad?, desistimos de aquello que habíamos pensado hacer. Por ejemplo, a veces hay oído gente que dice, en este año me he propuesto no faltar a la iglesia. Y usted cree que Satanás se va a quedar con los brazos cruzados y decir, ay, mira qué buen propósito, ¿no? Él va a decir, no, pues yo voy a hacer que tú sí faltes a la iglesia, que tú sí
te desmotives y no cumplas ese propósito. O a veces decimos, en este año me propongo orar 10 minutos más de lo que estoy orando. Y Satanás dice, pues quieres orar más, yo voy a poner estorbos para que no ores lo suficiente, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, que es nuestra fortaleza, nos va a ayudar a cumplir ese propósito, como le ayudó al apóstol Pablo, como lo vamos a ver aquí. La palabra, hermanos, que usa esta escritura para la palabra estorbo es egoptein. Egoptein, que significa bloquear el tramo de una carretera. Satanás siempre se encargará de arrojar obstáculos en el camino del cristiano para que no cumpla la tarea a la cual Dios la ha encomendado. Pero hermanos, a pesar de que esto suceda y que vamos a ver obstáculos, vamos a ver también la mano de Dios ayudándonos. Para poder superar, hermanos, los obstáculos, es necesario que primeramente tengamos que reconocer de dónde vienen esos ataques, de dónde vienen esos obstáculos para poder superarlos. Veamos, ¿verdad?, cómo Satanás trabaja tan sutilmente y cómo a veces quiere engañar al cristiano, al Hijo de Dios, para que no reconozca, ¿verdad?, esos obstáculos. Pero primero vamos a ver cómo usa ciertas artimañas, ciertas estrategias. La primera que Satanás usa para estorbarnos es por medio de palabras razonables. Él no te va a decir cosas que no sean lógicas, o no te va a decir cosas que no tengan sentido para convencerte. Él va a decir cosas lógicas para que tú no cumplas el propósito. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 16, verso 21. Mateo, capítulo 16, verso 21. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Otras versiones dicen, me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense cómo ahí Pedro se dejó usar, ¿verdad?, influenciar por las estrategias de Satanás y le dice, Señor, no vayas a Jerusalén. O sea, no, ¿cómo? Si sabes que te van a torturar, si sabes que te van a maldecir, si sabes que te van a crucificar, pues no vayas. Es lógico, ¿verdad?, que alguien te diga eso. Oye, si vas a ir a sufrir, pues no vayas. Pero el Señor descubre, ¿verdad? Le dice, apártate de mí, Satanás. Dice, tú no eres Pedro, ¿verdad? Eres Satanás, que me estás queriendo robar el enfoque por lo que yo fui asignado, que es morir en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces, Satanás, ¿verdad?, usa algunas personas? Usa algunas personas para hacernos dudar de nuestro llamado, de nuestro servicio, de nuestro deseo de servir a Dios, de nuestras ganas de servir a Dios. La palabra, ¿verdad?, reconvenir, está basada, hermanos, en la razón, la lógica y la conveniencia. Muchas veces Satanás tratará de estorbar las decisiones que hemos tomado en nuestra vida para agradar a Dios, de todo corazón. Satanás va a querer estorbar esas decisiones. Es como yo te decía, yo quiero este año o este mes, no vamos a años, vamos a algo más corto, a una meta más corta. Yo quiero este mes o esta semana ayunar. No, pues Satanás va a estorbar para que tú no logres esa meta. Ahora, por medio de buenos razonamientos, pero no basados en la voluntad de Dios, sabe Satanás que muchas veces vamos a escuchar esos razonamientos antes que la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a escuchar esos razonamientos antes que la voluntad de Dios y por consecuencia no vamos a cumplir el propósito de Dios.
Así como la palabra trata de convencer a Jesús, ¿verdad? De que él tenía un propósito. Pedro en ese momento trata de convencerlo de lo contrario. Y dice, no, no, Señor, no sufras, no vayas a Jerusalén, no dejes que te maltraten, no dejes que alguien te haga daño. Si tú ya lo sabes, mejor aléjate de ahí. Jesús, ¿verdad? Venía a cumplir un propósito. Y él no se dejó engañar por este estorbo, ¿verdad? Como le dijo, apártate de mí. Entonces, nosotros tenemos que estar bien abusados, bien conectados al Espíritu Santo para tener esa capacidad de discernimiento y decir, es la voz de Satanás, no es la voz de alguien más, sino de Satanás, que no quiere que yo siga yendo a la iglesia, que no quiere que yo ofrende, que no quiere que yo diezme, que no quiere que yo dé para la obra de Dios. Porque Satanás te va a venir a reconvenir y a decir, mira, ¿para qué das si tienes muy poquito? ¿Para qué das si no te pagaron la quincena completa? ¿Para qué das? Y Satanás es astuto y es padre de mentira, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante que usted y yo pongamos mano firme a las decisiones que hemos tomado y agrademos a Dios antes que esas voces que nos dicen que no cumplamos el propósito de Dios. La segunda estrategia que usa Satanás y el segundo estorbo que usa Satanás es que nos estorba por medio de palabras contra lo que hemos aprendido, contra la sana doctrina que hemos tenido. Vamos a Romanos 16, 17. Vamos al libro de Romanos, capítulo 16, verso 17. Dice así. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo, bien listo, les habla a la iglesia en Roma y les dice, hermanos, va a venir gente que les va a querer decir que lo que creen es mentira y que lo que yo les estoy enseñando no es verdad. Pero ustedes, en lugar de oírlos, apártense de ellos. No los escuchen. Esta es una sutil estrategia, hermanos, de Satanás para poder obstaculizar, ¿verdad? En el camino de Dios. Será necesario, hermanos, que nosotros no prestemos oído a gente que no tiene una sana doctrina. Hoy en día, hermanos, hay mucha variedad de iglesias. Y yo no dudo que algunas estén basadas en la verdad, pero hay otras que no. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para que cuando venga una doctrina que cuando yo la busque en la palabra no la encuentre, yo diga, esto no es bíblico y me aleje, ¿verdad? Me salga de ahí, no preste mis oídos ni mi corazón a dudas sobre lo que ellos quieren sembrar, sobre la doctrina que hemos creído y que estamos predicando. ¿Cuántas personas, hermanos, se prestan y se prestan para escuchar doctrinas que no son bíblicas y se apartan de la iglesia? Porque hay gente que dice, no es necesario que vayas a la iglesia, no es necesario que ores, no es necesario que diezmes, pero si todo eso viene en la Biblia. Pero ellos se los pintan de una manera tan bonita que la gente empieza a decir, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero como no lo consultan en la Biblia, solamente se dejan llevar por lo que les están diciendo, pues no saben que es una doctrina que no es bíblica. Había un señor, hermanos, en una iglesia que nos tocó pastorear a mi esposo y a mí, que los jueves nosotros teníamos culto de enseñanza. Y llegaba solamente los jueves. Y llegaba con un celular cuando apenas empezaban los celulares a tener todas estas que fotos y que para grabar. Y grababa la enseñanza. Y yo un día le dije a mi esposo, ¿por qué grabará la enseñanza? Y entonces no me animaba a preguntarle, ¿verdad? Pero un día dije, Señor, yo le voy a preguntar. En el nombre de Jesús le voy a preguntar. Y me le acerqué y le dije, oiga, no está mal que grabe la enseñanza, estamos en un lugar público, pero me gustaría saber el motivo por el que le está grabando, ¿verdad? ¿Por qué está grabando la enseñanza? Digo, me dice, ¿me puede decir? Le dije, me armé de valor, ¿verdad? Yo le dije, Señor, dame valor. Y el Señor me lo dio. Y entonces me dice, sí, claro que sí, con todo gusto, me dijo. Lo que pasa, dice, es que yo voy de iglesia en iglesia, dice, y me gusta grabar las enseñanzas para ver cuál me gusta más. Y de acuerdo a la que me guste más, ahí me voy a quedar. Entonces yo por dentro me quise reír y al mismo tiempo dije, ay, Dios santo,
Porque fíjense nada más, ¿para qué grababa la enseñanza? No para edificarse ni para ir a la Biblia y compararla, sino para que la enseñanza que le convenciera más a él y le gustara más a él, ahí se iba a quedar, ahí iba a establecer su iglesia, él se iba a quedar como miembro de esa iglesia. Hermanos, no estamos para una doctrina que nos guste. No estamos para un lugar donde nos hablen de prosperidad y de bonanza, porque no es cierto. La Biblia habla que Dios nos va a bendecir, eso es cierto. Pero también la Biblia nos habla de luchas y pruebas, y sobre todo en estos tiempos finales, ¿verdad? Entonces, este señor, ¿verdad? Llegaba con esa grabadorcita con su celular y grababa, y cuando yo le pregunté, me decía, es que voy a comparar las iglesias que he estado, en donde he estado, y la enseñanza que más me guste, que más me convenza, que más me agrade, ahí me voy a quedar. Fíjense nada más hasta dónde hemos caído. No, parece un chiste, hermano, pero yo lo viví, o sea, yo lo vi, yo lo oí con mis propios ojos, donde me guste, ahí me voy a quedar. Entonces, Satanás usa, hermanos, doctrinas falsas para estorbarnos. Doctrinas de porque diezmas, si el diezmo solamente era para el Antiguo Testamento y ahorita en el Nuevo ya no es cierto. La Biblia nos habla de eso. Pero si usted no escudriña la palabra, pues va a caer en ese estorbo. Ahora, la palabra de Dios tiene un concepto muy duro sobre las personas, hermanos, que no permanecen fieles en la doctrina de Dios. Vamos a Proverbios 26:12. Proverbios 26:12 dice de la siguiente manera. Fíjense lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, el Señor está diciendo tajantemente, si tú dices, mi opinión es la verdadera, es la que cuenta, no hay más, eres un hombre aferrado, de poca sabiduría, de poco entendimiento, que no hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque ya te subiste a una posición de que aunque me digas que no es cierto, que no es la verdad, yo me aferro, yo lo tomo como verdadero y no hay poder humano que me pueda convencer de lo contrario. Entonces, hermanos, va a haber un castigo para aquellas personas que siembran la mala doctrina simplemente por tener gente, por tener seguidores, por tener adeptos. Pero Dios nos dice que ese es un estorbo que Satanás está usando, sobre todo en estos tiempos. Por último, hermanos, Satanás nos estorba por medio del desánimo en nuestra mente. Es una estrategia muy antigua que Satanás ha usado, el desánimo, el que no tengamos fuerza ni ánimo para hacer las cosas que nos hemos propuesto hacer en la obra del Señor. Vamos al libro de Números, capítulo 21. Números capítulo 21, verso 4 al 5. Fíjense lo que dice Números capítulo 21, verso 4 al 5. Dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense nada más cómo somos los seres humanos. Habían padecido 430 años de esclavitud y estaban ya cansados. Y cuando Dios nos saca, en lugar de ir gozosos, danzando, alabando, glorificando, recordando y diciendo vamos a ser libres, de repente se empiezan las circunstancias adversas, que esas siempre van a venir y que siempre las vamos a tener, y en lugar de recordar lo grande que es Dios, empiezan a decir, ay no, ya mejor aquí nos quedamos, ya mejor nos devolvemos, ya empezaron a perder el ánimo, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta que el desánimo es una herramienta que Satanás ha usado muy efectivamente en el corazón del ser humano, en la mente del ser humano, en la mente del cristiano. Satanás sabe que un cristiano desanimado es una persona fácil de amargar, de que se vuelva criticona y en lugar de avanzar, se vuelva para atrás. Entonces, Satanás sabe eso, por eso usa esta arma poderosa. ¿Para qué? Este estorbo poderoso para desanimarte. En el
El enemigo ha usado el desánimo en muchas vidas, hermanos. Lo vemos en la palabra y lo vemos en testimonios más contemporáneos, más actuales, de cómo gente dice, es que me desanimé, hermano, y caí, me desanimé y retrocedí, me desanimé y volví atrás, ¿verdad? Lo hemos oído de hermanos tristemente, ¿verdad? Pero gloria a Dios que han podido levantarse, hermanos. Y hay gente que ha podido levantarse de ese enemigo. Y nosotros podemos levantarnos, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios tiene misericordia y bonanza para nuestra vida cada día. Dice que nuevas cada mañana sus misericordias. ¿Cuántos ministerios, hermanos, quedan truncados, abandonados? ¿Cuántas iglesias, verdad, se han cerrado? Porque ya hay pastores que se desanimaron, porque hay congregaciones que ya no están animadas y ya no existen en la iglesia. ¿Por qué, verdad? Hay eso porque hay desánimo y el enemigo puso ese estorbo para que desistieran del propósito de Dios. Tenemos que saber que el desánimo no arregla las cosas, hermano. Si el desánimo arreglara las cosas, todos nos desanimaríamos y ya, se acabó el problema. Pero al contrario, el desánimo trae más consecuencias negativas que positivas a la vida de un cristiano. Entonces, no nos desanimemos. Tenemos que llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, fuerzas como las del búfalo, fuerzas como la del águila. Y Él nos va a renovar y nos va a ayudar a vencer todo estorbo, hermanos. Te invito, hermano, a que ores juntamente conmigo en este tiempo y le demos la honra y la gloria a Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo y te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú sigas tomando nuestra vida y nuestro corazón en tus manos para seguir adelante. Bendice la iglesia Fe, Esperanza y Caridad con toda bendición, con toda fuerza, con toda fortaleza de lo alto, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les recuerdo nuestros tiempos de oración los días miércoles 8:30, nuestra enseñanza los jueves a las 7 de la noche y nuestros servicios, ¿verdad? El día domingo, nuestro tiempo de oración también a las 9:30, nuestras enseñanzas departamentales a las 10 por cada departamento, nuestra escuela bíblica, nuestra enseñanza, nuestra escuela dominical a las 11 y nuestro servicio general a las 12. Aquí nos estamos viendo y que Dios les siga bendiciendo. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.